Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para sentir el verdadero terror. Las historias que estás a punto de escuchar no son cuentos de hadas, son susurros en la oscuridad, presencias que te observan cuando crees estar solo. Bienvenido a tu dosis de miedo, bienvenido a Relatos de Miedo y Terror. Bienvenidos almas oscuras, a Relatos de Miedo y Terror. Yo soy Moisés, y esta noche no nos quedaremos en las márgenes de la oscuridad. Esta noche nos adentraremos en su corazón más profundo y más antiguo. Viajaremos a una cordillera que no duerme, que solo observa. Y recuerda, hablamos de los montes Apalache. Sus cimas, hoy redondas y cubiertas por un manto verde infinito, no son montañas jóvenes, no son los Andes imponentes o los Himalaya despiadados. Son algo más inquietante. Son fantasmas. Fantasmas de lo que una vez fue la cadena montañosa más colosal que este planeta haya visto. Sus rocas tienen más de 1.000 millones de años. Imagínalo. Cuando estos picos se elevaron por primera vez, la vida en la Tierra era apenas un suspiro en el océano. No había ojos para mirarlos. Solo piedra, fuego y silencio. Y ahí reside su primer secreto, amigos. El primer escalofrío. Una montaña tan vieja que ha tenido tiempo de sobra para absorber cosas. No me refiero a la lluvia o a las raíces de los árboles, sino al miedo, al dolor, a los rituales olvidados, a las pisadas de cosas que no tenían nombre. Para entender el terror de los Apalaches, debemos entender su esqueleto. Su historia geológica es una violencia cataclísmica y de un lento, paciente ahogamiento. Y hace cientos de millones de años, continentes monstruosos chocaron. La Tierra se retorció, se quebró, y de ese parto geológico surgió una cordillera que habría hecho parecer al Everest una colina. Los geólogos lo llamaban orogenia apalachense. Fue un evento de una violencia incomprensible. Ahora, piensa esto. ¿Qué pasa en un lugar donde la propia corteza terrestre es sometida a semejante presión o a semejante agonía? ¿Se imprime algo en la piedra? Los mineros que durante siglos han hurgado en sus entrañas, buscando carbón, hierro y esmeraldas, tienen muchas historias que contar. Hablan de susurros en los túneles, y no es el eco de sus herramientas. Es un murmullo que parece venir de las vetas de carbón, como si el material orgánico, comprimido, los bosques prehistóricos, convertidos en roca negra, aún retuviera un eco de vida o de agonía. Cuentan de galerías que se cierran solas, de sonidos de pisadas que siguen al hombre que está completamente solo, y de la sensación abrumadora de estar siendo observados por la montaña misma. Porque los Apalaches no fueron construidos, amigos míos. Fueron heridos, y una herida tan antigua y tan profunda
nunca cierra del todo. Solo se cubre con musgo, con árboles y con silencio. Un silencio que aún ausencia de sonido, sino de presencia de algo más. Seguramente han visto muchos videos en TikTok de muchas personas que se quedan en cabañas, que en las noches les tocan las puertas, que pasan sucesos extraños. Y eso sí, siempre hay una regla. Jamás abras y jamás salgas en la noche, porque en esos momentos algo o alguien entró en tu vida y es por ley no salir y es por ley no abrir. Y aún así, muchos lo han hecho y muchos cuentan después sus casas, en sus historias, en su vida, que ya no pueden dormir. Empiezan a ver personas, cosas que no están ahí. Y sí, y en estas montañas heridas llegó el hombre. Los primeros fueron los pueblos nativos, los Cherokee, los Shawnee y los Iroquois. Ellos no venían de una tierra virgen, venían de un ser vivo y respetaban su poder. Tenían leyendas sobre criaturas que habitaban las profundidades de los bosques y los cañones oscuros. La más famosa es el de Yungui Tsundi, los gente pequeña, de la tradición Cherokee. No son duendes amables, son espíritus guardianes, diminutos, que pueden ser benevolentes con lo respetuoso, pero terriblemente vengativos con los intrusos, con los que cazan por deporte o profanan lugares sagrados. Se dice que hacen que los hombres se pierdan en el bosque, que conocen desde niños, que los rodean con una niebla que no parece ningún mapa, que los susurros que escuchas entre los árboles no son el viento, son ellos, discutiendo tu destino. Luego llegaron los colonos europeos, gente dura, acostumbrada a la lucha. Se internaron en Holliers, de esos valles angostos y profundos, tan estrechos que en algunos apenas entraba la luz del sol. Ahí, aislados del mundo durante generaciones, su cultura, su dialecto y sus supersticiones fermentaron todo. Se mezclaron con los temores nativos y nacieron nuevas leyendas. Aquí es donde el folclore apalache se tiñe de un horror único y palpable. Y de este caldo de cultivo surgieron los monstruos. No hablo de metáforas. Está The Mothman, el hombre polilla, de Point Purisant, una criatura de ojos rojos incandescentes y de alas gigantes. Presagio de desastres que aterrorizó a una comunidad en los años 60. Pero Point Pleasant está en el Valle de Ohio, en el corazón de los Apalaches. Fue un ser interdimensional, o un error de la naturaleza, o algo que despertó en las antiguas vetas de carbón. No lo sé. Y luego está
la bestia por excelencia de estas montañas, el The Flatwoods Monster. En 1952, en una pequeña comunidad de Virginia Occidental, un grupo de personas, incluyendo niños, vio descender una luz roja en la colina. Al investigar, se encontraron con una criatura de más de 2 metros de altura. Sí, con una cabeza en forma de capucha o de punta de lanza y un cuerpo oscuro. De ella salía un gas sulfuroso, nauseabundo. El terror fue tan visceral, tan físico, que dejó a los testigos enfermos durante días. Pero yo te pregunto, oyente, en montañas tan viejas, ¿son estos monstruos visitantes o son habitantes originales? ¿Son los antiguos dueños de estas piedras, molestos por nuestras luces y nuestro ruido? Imagina que eres un excursionista experimentado. Decides adentrarte solo por el hiking trail de las grandes montañas humeantes. Es otoño. El aire es frío y huele a tierra húmeda y hojas podridas. Has caminado todo el día y decides hacer campamento en un claro, totalmente alejado de la ruta principal. Porque sí, todo en paz. Pero al caer la noche, los sonidos cambian, los grillos callan de golpe. Un silencio pesado, como de algodón, cae sobre el bosque. Enciendes tu linterna y ves que la niebla baja de la montaña. No es una niebla blanca y estérea. Es espesa, grisácea y se mueve contra el viento. Se arrastra entre los árboles como si tuviera conciencia. Apagas la linterna, tratando de que tus ojos se acostumbren. Y entonces lo escuchas. No son pasos. Es un sonido lento, profundo. Un susurro áspero y húmedo, como de piedras rociándose bajo tierra, mezclando con el crujir de raíces. Viene del sendero por el que llegaste y se está acercando. Te quedas inmóvil. El sonido pasa justo al borde de tu claro. Sientes el aire moverse, pesado, cargado con el olor a moho y a ese mineral mojado. La niebla se espesa alrededor de ti, pero no te toca, no toca tu tienda. Es como si una inmensa cosa, hecha de la montaña misma, estuviera pasando a tu lado y te hubiera considerado una piedra más, un árbol sin importancia. Solo al amanecer, cuando los pájaros vuelven a cantar, te das cuenta de que todo el musgo alrededor de tu tienda ha crecido varios centímetros y sus patrones forman espirales concéntricas como huellas dactilares de una persona gigante. Hay un segundo relato. La casa de Holler de la voz. En un Holler perdido de Kentucky hay una casa de troncos abandonada.
Los lugareños del pueblo más cercano ni siquiera miran esa dirección. Lo llaman la Casa de la Voz. Y hace décadas vivía ahí un anciano ermitaño, un veterano de guerra llamado Eli. Eli no hablaba con nadie, pero se le escuchaba conversar. Largas charlas, a veces susurros, a veces en gritos áridos, a veces suplicando. La gente asumía que estaba loco, hasta que un día los gritos cesaron. Pasó una semana y un par de hombres fueron a verlo. Encontraron la casa en orden, una taza de café medio llena, ya fría, la chimenea apagada, pero no había rastro de él. Solo una cosa: en la pared de una única habitación, junto a la cama, habían 3 marcas profundas, como hechas por uñas enormes, que arañaron la madera desde el techo hasta el suelo. Y en el centro de la habitación, en el suelo de la tierra apasionada, había un agujero. No uno excavado, sino como la tierra se hubiera abierto. Un hueco estrecho, profundo, que emanaba un frío que helaba el alma. La casa cerró, pero los que habían atrevido a pasar la noche, cazadores, adolescentes valientes, cuentan lo mismo. A la medianoche se escucha la voz de Eli de nuevo. No viene del aire, susurra de las paredes, desde el suelo, y no habla solo. Responde a algo, algo que hace preguntas desde la oscuridad del sótano, algo que quiere saber cómo es el mundo de arriba, algo que Eli, loco de soledad, solo le abrió la puerta. Vamos con un pequeño video sobre los montes Apalache. Los Montes Apalaches, una de las cadenas montañosas más antiguas de la Tierra, esconden secretos tan profundos como sus valles. Durante generaciones, los viajeros y lugareños han contado historias de sucesos que desafían toda explicación. Se habla de luces fantasmales que bailan en la oscuridad, atrayendo a los incautos a lo profundo del bosque, y de criaturas de pesadilla que acechan entre las sombras. Los nativos americanos ya advertían sobre entidades sobrenaturales mucho antes de que llegaran los colonos. Hoy, los informes continúan: encuentros con seres extraños, distorsiones en el tiempo donde los minutos se convierten en horas, y un coro fantasmal que se eleva desde las profundidades de la montaña Rong. Los que viven aquí conocen las reglas para sobrevivir: a nunca te adentres demasiado, no sigas las luces, y sobre todo, si escuchas a alguien susurrar tu nombre en el silencio del bosque, no respondas, no eres tú a quien llaman. Corre y no mires atrás, porque en los Apalaches nunca estás realmente solo. Bueno, pues vamos con lo último, las 3 historias. 3 historias reales. Una que en 2018, del verano, un guardabosques veterano llamado Garrett, con más de 20 años patrullando las profundidades de las montañas humeantes de Tennessee, tuvo una experiencia que lo hizo solicitar un traslado a un puesto de oficina. Su turno era la vigilancia nocturna en una zona remota, accesible solo de pie. Y una noche de luna llena,
Mientras revisaba un sendero cerrado al público, sintió esa quietud antinatural que ya conoces. El coro de insectos se apagó de golpe. Al enfocar su potente linterna hacia una formación rocosa, vio una figura. No era un oso ni un excursionista perdido. Era baja, no más de 1 metro de altura, y estaba parada sobre la roca lisa. Gareth describió que tenía proporciones humanoides, pero desgravadas, como si sus articulaciones estuvieran mal unidas. No reflejaba la luz. Era una silueta de oscuridad pura, más negra que la noche a sus espaldas. Pero lo más aterrador no fue verla. Lo que pasó después. La figura saltó de la roca y comenzó a caminar, con un movimiento espasmódico, hacia el borde del sendero. No hacia Gareth, sino paralela a él. Se detenía cada pocos metros, y en cada pausa, Gareth escuchaba un sonido de pisadas, como si una rama seca arrastrando contra la piedra. Terrorizado, pero entrenado, Gareth lo siguió a distancia, manteniendo la luz sobre ella. La figura lo guió por casi 1 kilómetro, siempre la misma distancia, siempre haciendo una misma pausa y ese sonido, hasta que llegaron a un claro pequeño. Ahí, la sombra se detuvo en el centro. Se volvió lentamente hacia Gareth. Y entonces, la linterna murió. No se apagó gradualmente. Murió al instante, como si alguien hubiera arrancado las pilas. Y en total oscuridad, Gareth escuchó el sonido más cerca y más cerca, llegando justo frente de él. Sintió el aire moverse y un olor a tierra húmeda, y hongos podridos llenó sus pulmones. Permaneció congelado, sin respirar. No sabe cuánto tiempo pasó, cuando la luna salió detrás de una nube. El claro estaba vacío. Al amanecer, revisó el lugar. No había huellas, pero en el suelo, en el punto exacto donde la sombra se había detenido, encontró un patrón: varas y ramitas rotas, dispuestas en una serie de círculos geocéntricos, interrumpidos por una línea recta que apuntaba hacia el corazón del parque. Gareth juró que no estaba ahí el día anterior. Él no cree que fuera un animal, cree que era algo que estaba marcando su territorio, o tal vez marcándolo él. Su linterna, por cierto, funcionó perfectamente al llegar su camioneta. La segunda historia era una persona llamada Leo. No era un excursionista, era un cazador de sonidos. Su pasión era grabar paisajes sonoros en lugares remotos. En octubre del 2020, se adentró a los Apalaches de Virginia Occidental, cerca de una zona de antiguas minas de carbón abandonadas, famosa por su silencio sepulcral. Armó su equipo de alta sensibilidad justo antes del anochecer, en el borde de un olier. Durante 1 hora, solo captó el viento. Y entonces empezó a escucharlas a través de sus audífonos. Solo voces. No eran claras,
Eran susurros supuestos, docenas de ellos, hablando en el mismo tiempo en lo que sonaba como un inglés arcaico, mezclado con algo que no era ningún idioma reconocible. Decían frases como, "o es tuyo, más hondo, y él viene". Leo, emocionado, pensó que había captado algo realmente acústico, un eco fantasma de los mineros del pasado. Pero entonces, las voces se sincronizaron, todas juntas, en un susurro perfectamente claro. Dijeron, apágalo. Leo se sintió con un escalofrío extraño. Ignoró la orden y subió el volumen de sus auriculares. El susurro colectivo se volvió un silbido agudo y luego una voz áspera, rota como de garganta de piedra. Habló directamente en su oído, diciendo, tu caja, apágala o te la quitaremos. En ese momento, su equipo, que funcionaba con una batería de 12 horas, completamente cargada, mostró un fallo crítico y se apagó. No hubo reinicio. La pantalla se volvió negra para siempre. Lo peor vino después. En el silencio absoluto que siguió, Leo escuchó, sin audífonos, con sus propios oídos, el sonido de pisadas arrastrándose, subiendo la pendiente del Holler hacia él. Pisadas pesadas, como de pies descalzos y embarrados. No esperó a ver qué causaba. Huyó a ciegas en la oscuridad. Al día siguiente, regresó con un amigo. Su equipo de miles de dólares seguía muerto. Y en la tierra blanda, donde había estado arrodillado, encontraron, rodeando la marca de sus rodillas, una serie de huellas pequeñas, deformes, con dedos demasiado largos. Huellas que no veían de dónde venían. Simplemente aparecían y desaparecían en un círculo perfecto a su alrededor, como si algo estuviera caminando hacia él, observándolo, mientras él escuchaba las voces. Y la última historia, amigos, era de María. Era una micóloga, una estudiosa de los hongos. Y en el verano del 2019 estaba en el bosque del norte de Georgia, mapeando una especie rara de hongos bioluminiscente. Se adentró más de lo planeado, siguiendo un sendero de estos hongos que brillaba con una tenue luz pálido. La llevaron a una parte del bosque donde la vegetación era extrañamente simétrica, casi ornamental. Fue entonces cuando la niebla bajó, no del cielo, sino que brotó del suelo, como un vapor frío, y en cuestión de minutos estaba desorientada. Su brújula giraba sin sentido. El GPS de su teléfono mostraba su ubicación saltando aleatoriamente por todo el mapa. Decidió quedarse quieta y esperar. Y en la quietud empezó a notar dos sonidos. No eran del bosque, eran sonidos domésticos. El lejano rechinar de una mecedora de madera. El clic tenue de un sonido como de vidrio. Y risas. Risas bajas, ahogadas, que no venían de una dirección, sino de todas.
como si estuvieran en un jardín de una casa invisible. Agotada, se recostó sobre un árbol y al cerrar los ojos por un momento, la sensación cambió. Ya no estaba recostada en una corteza, sino contra una tela desgastada, como la tapicería de un sofá viejo, y olió a polvo, a leña quemada y a sopa de pollo. Abrió los ojos sobresaltada. Seguía en el bosque, pero la niebla ahora tenía formas. Sobra una estantería aquí, silueta de una lámpara allá. Era como si el bosque y el interior de una cabaña se estuvieran sobreponiendo. Entonces, escuchó una voz clara, femenina y cansada, que susurró justo a su lado. No deberías haber venido, cariño. Aquí ya está habitado. María se sintió con un frío que heló la sangre. Se levantó y corrió a una dirección. Sin pensar, tropezó, cayó por una pendiente y se golpeó. Pero cuando despertó, la niebla se había disipado. Estaba a orillas de un arroyo y a solo medio kilómetro de un camino de servicio. Pero en las muñecas de su suéter, donde había sentido el tacto de la tela desgastada, encontró una mancha de polvo grisáceo y antiguo que no olía a bosque, olía a una casa cerrada durante cientos de años. Los lugareños a los que les contó una versión edulcorada de la historia, asintieron con solemnidad. Le dijeron, en estos montes, a veces, el pasado no se va, solo se queda, ocupando el mismo espacio. Y si estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado, te invitan a pasar a quedarte. ¿Qué une todas estas historias, estos fenómenos, estos susurros? La teoría del genio Lhotse Apalache, la creencia que la cordillera en sí, en su totalidad, tiene una conciencia, no humana, ni benigna ni maligna, simplemente antigua y territorial. Es una conciencia formada por el dolor de su creencia geológica, alimentada por la sangre de las batallas olvidadas, guerras civiles, masacres indígenas, feudos familiares que llenaron los Olias de cuerpos sin nombre, y por la desesperación silenciosa de la pobreza y la minería. Los Apalaches no olvidan y a veces reaccionan. La niebla que atrapa, el sendero que cambia, las criaturas que no deberían de existir, las voces en las paredes. No son quizás los mecanismos de defensa de un ecosistema, es también una psique, la forma en que una montaña millonaria protege su soledad, expulsando o absorbiendo los intrusos. Cuando caminas por los Apalaches no estás solo, estás siendo medido, pesado y recordado. Cada árbol que miras te ha visto. Cada piedra sobre lo que pone tu pie lleva el rastro de tus pisadas y de las pisadas más antiguas de la humanidad. Y en el silencio entre el canto de los pájaros, si agudizas el oído, no escucharás nada. Escucharás la paciencia infinita de las montañas, la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, te irás y ella seguirá aquí.
Así que, si alguna vez planeas adentrarte en estos montes antiguos, recuerda, respeta los senderos. No profanes los lugares silenciosos. Y si en la oscuridad escuchas que algo susurra tu nombre con una voz que no es humana, no respondas. Simplemente baja la cabeza y camina. Porque en los Apalaches, la línea entre la leyenda y la advertencia es tan delgada como la niebla de la mañana y mucho más peligrosa. Hasta aquí, nuestro viaje a las entrañas de los montes Apalaches. Espero que esta noche, cuando cierres los ojos, sueñes con los bosques infinitos y susurros de las piedras. Este ha sido un episodio de Relatos de Miedo y Terror. Mi nombre es Moisés, y si te ha gustado este viaje a lo más profundo del miedo antiguo, no olvides suscribirte, compartirlo y déjame tus comentarios. ¿Tienes alguna historia de los Apalaches o alguna experiencia en las montañas antiguas? Solo escríbeme y lo contaré en la siguiente historia. Y recuerda que a veces la historia más terrorífica no es la que se cuenta, sino la que la tierra misma decide contarte. Cuídate y que tu camino esté siempre iluminado. Buenas noches. Hasta la siguiente historia.